Bueno, Un poco el encuentro de hoy es para conversar sobre las características de la evaluación de los próximos días, que en principio va a ser similar a lo que ha sido el primer parcial, es decir, va a ser un cuestionario de alternativas múltiples, con preguntas de alternativas múltiples, del mismo tipo del primer parcial. Una, más o menos la mitad del examen preguntas de tipo teórica y la otra mitad, cercano a la mitad, ejercicios que tienen que resolver. Y va a ser con la misma característica. A lo mejor ahí estoy viendo que algunos me están pidiendo autorización para ingresar a la reunión. Eso sucede cuando no utilizan el usuario UNC y obviamente cuando los veo ahora los voy admitiendo, pero aprovecho para recordarles que para hacer la evaluación tienen que ingresar a la reunión que les corresponda con usuario UNC. Nosotros no admitimos, no nos ponemos a admitir porque tenemos que estar viendo, controlando un poco el tema del examen y atendiendo alguna que otra consulta que por allí se pueda generar de algún alumno que tiene algún inconveniente. Entonces no está previsto que se admitan aquellos que no utilicen el usuario UNC. Con lo cual, entonces, tengan presente eso. Eh, Algunos, por privado, algunos estudiantes manifestaron su inconveniente respecto de las conexiones eh, en sus domicilios, en sus oficinas, no sé dónde hayan realizado el examen. Y bueno, ¿de qué manera se puede solucionar eso? En primer lugar, buscando un lugar, un espacio donde tengan una buena conectividad. Por allí las conexiones a internet que suelen tener en el domicilio no son buenas y lo que nos ha sugerido la gente de tecnología educativa es que pueden utilizar los datos del celular para asociarlo a la notebook. No sé cómo se hace, eso lo pueden googlear, lo pueden buscar, que a veces funciona mejor que la internet que uno tiene en la casa. Otra alternativa, como ya les habíamos dicho para el primer parcial, es que puedan asistir a aquellos que tengan inconveniente, que se comuniquen con la facultad y que realicen el parcial en alguna de las máquinas de la facultad. Bueno, como al igual que en el primer parcial, va a estar la reunión MIDA entonces que de acompañamiento y control, y eventualmente por el chat pueden hacer algún tipo de consulta, no así con micrófono, porque eso perturba el ambiente de trabajo del resto de los compañeros. Esa es una de las desventajas que tiene esta metodología de tomar evaluaciones. Entonces, por chat sí pueden hacer algún tipo de consulta. Y también va a estar habilitado el chat de la propia plataforma Moodle eh, para eventualmente hacer algún tipo de consulta o hacer saber de alguna dificultad que puedan tener, que al igual que sucedió con el primer parcial o previo al primer parcial, digo, tomamos nota de esas dificultades, pero no tenemos las herramientas, no somos técnicos para ofrecerles una solución. Las soluciones siempre vienen por el área de tecnología educativa, la cual ustedes se pueden comunicar, que está en la página y nosotros también lo hemos puesto en el instructivo para que lo vean con tiempo. Bien, ¿qué vamos a hacer en el encuentro de hoy? Bueno, uno de los temas más importantes de esta segunda parte, de este segundo parcial, es el modelo de Mandel-Fleming, que está muy bien desarrollado en
en uno de los videos, en varios de los videos que están en la unidad correspondiente, en la unidad 5. No obstante, esos videos tienen por allí un exceso de desarrollos matemáticos que por allí hacen que se pierda la esencia de lo que el modelo pretende explicar. Entonces se nos ocurrió hacer esa presentación ahora. Les voy a compartir enseguida el video que hemos preparado para eso, en el cual hacemos una explicación más sencilla y tal vez no tan cargada de demostraciones del modelo de Mandel-Fleming, que insisto, que es una extensión del modelo ISLM para la economía abierta y que es muy, muy importante. Bien, le voy a compartir entonces ahora ese video y cuando termine el mismo nos reencontramos por si quieren hacer alguna consultita, alguna pregunta que tenga que ver con el parcial. No tanto sobre otros contenidos, porque hoy hemos preparado pero consultas que puedan tener que realizar sobre el resto de los contenidos de este parcial, lo pueden plantear por el foro de consultas, así lo podemos atender con más detenimiento. Bien, vamos a ver. Bueno, allí ya estamos para compartir la explicación del modelo de Mandel-Fleming. En esta presentación veremos el modelo de Mandel-Fleming, que es una extensión para la economía abierta del modelo ISLM que vimos para la economía cerrada en la primera parte de la materia. Bueno, lo que hace este modelo es ampliarlo a la economía abierta y va a definir la relación entre el tipo de cambio nominal y la producción, que a diferencia del modelo en la economía cerrada, la relación se establecía entre la tasa de interés y el producto. Eso es lo que veíamos en el modelo ISLM. Bueno, ahora lo que intentamos hacer es analizar la relación o de qué manera el tipo de cambio nominal puede afectar en la producción de una economía. El principal argumentación de este modelo de Mandel-Fleming es de que en una economía donde existe tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capital, no se tiene independencia para manejar la oferta monetaria. Ahí, como les decía, bueno, el modelo fue desarrollado de manera independiente por dos economistas, Mandel y Fleming, que ampliaron el desarrollo del esquema de Higgs, que conocemos como ISLM. Los supuestos de este modelo de Mandel-Fleming es que se trata de una pequeña economía, que esta economía es abierta, que existe libre movilidad de capitales y se va a analizar en dos contextos, bajo tipo de cambio fijo y bajo tipo de cambio flexible. El régimen de tipo de cambio fijo implica que la autoridad monetaria es la que fija el valor de las divisas y se compromete a mantener ese valor. Y el sistema de tipo de cambio flexible se refiere a la no intervención de la autoridad monetaria en el mercado de cambios, es decir,
la oferta y la demanda de moneda extranjera determina cuál es el valor del tipo de cambio. Y existen en este modelo de Mandel-Fleming dos variables inducidas, que son el gasto público y la oferta monetaria. El gasto público define la política fiscal, y la oferta monetaria, los cambios en la oferta monetaria van a definir la política monetaria. Para ver cómo funciona este modelo de Mandel-Fleming, vamos a hacer un somero repaso de la función IS, que representaba el equilibrio en el mercado de bienes, de la función LM, que representaba el equilibrio en el mercado monetario, y vamos a incorporar la función de balanza de pagos, que representa el equilibrio en el sector externo de la economía. Una vez que hayamos incorporado esta tercera función de balanza de pagos, vamos a ver cómo operan en el equilibrio conjunto. La función IS en la economía abierta incorpora un nuevo componente, que son las exportaciones netas. En la economía cerrada, el ingreso era igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Ahora se agrega las exportaciones netas, que están dependiendo del ingreso en el extranjero, el ingreso foráneo, el ingreso interno y la tasa, y el tipo de cambio, que estamos definiendo como E. Y este tipo de cambio sería la cantidad de moneda nacional que entregamos por unidad de moneda extranjera. Tal cual lo habíamos visto en la economía cerrada, la función IS tiene pendiente negativa, mostrando el hecho de que la tasa de interés tiene un efecto negativo sobre la producción, toda vez que afecta negativamente a la inversión. Es decir, si la tasa de interés sube, la inversión baja, y si la tasa de interés baja, la inversión es mayor. En la economía abierta es necesario también tener en cuenta qué sucede con las variaciones en el tipo de cambio y de qué manera afectan estas variaciones la función IS. Cuando el tipo de cambio disminuye, que lo llamamos apreciación en un régimen de tipo de cambio flexible o revaluación si el tipo de cambio es fijo, los residentes del país pueden comprar la misma cantidad de bienes usando menos moneda doméstica, menos moneda nacional, y lo contrario ocurre cuando el tipo de cambio aumenta, que también se denomina depreciación bajo tipo de cambio flexible o devaluación bajo tipo de cambio fijo. En este caso, los residentes del país van a pagar más por la misma cantidad de bienes. En resumen, si el tipo de cambio aumenta, esto va a mejorar, va a provocar un aumento de las exportaciones netas, y la función IS se va a desplazar hacia la derecha, y si el tipo de cambio disminuye, va a haber una reducción de las exportaciones netas, y la función IS se va a desplazar hacia la izquierda. Veamos ahora qué sucede con el mercado monetario. La función LM representaba el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. La demanda de dinero que dependía de los niveles de ingreso y de la tasa de interés, y ahora de alguna manera se va a ver afectada por el tipo de cambio, dado que los inversores pueden decidir comprar o vender bonos
en un determinado país dependiendo precisamente del tipo de cambio. La función LM, como habíamos visto, tiene la pendiente positiva que vimos en la primera parte de la materia. Llega el momento de incorporar la función de balanza de pagos, la curva BP, que va a mostrar las combinaciones de producción y tipos de interés que hacen que la balanza de pagos esté en equilibrio. Esta balanza de pagos va a tener dos componentes, el componente comercial, que son las exportaciones netas, que como vimos depende del ingreso extranjero, del ingreso nacional y del tipo de cambio, y un componente financiero, la cuenta de capital, que va a depender de la diferencial de tipos de interés, es decir, la diferencia entre el tipo de interés interno y el tipo de interés internacional. En el caso que nosotros vamos a analizar el modelo de Mandel-Fleming, la función de balanza de pagos es horizontal al nivel de tipo de interés internacional porque estamos suponiendo que existe perfecta movilidad de capitales. Si habláramos de imperfecta movilidad de capitales, que en algún otro artículo de la bibliografía está desarrollado, tendría una pendiente positiva, y en el caso de que hubiera férreos controles al movimiento de capitales, sería vertical. En el caso que nos ocupa, entonces, la perfecta movilidad de capitales implica que la función de balanza de pagos es una línea horizontal al nivel de tasa de interés internacional, y los puntos por encima de esa función de balanza de pagos están mostrando un superávit, y los puntos por debajo de la función de balanza de pagos estarían mostrando un déficit. En equilibrio, en la economía abierta, equilibrio interno y externo, la función IS debe ser igual a la función LM, a la función balanza de pagos. Gráficamente, ustedes pueden ver que existe una confluencia de las funciones IS, de la función LM y de la función de balanza de pagos al nivel de tasa de interés internacional. No puede diferir la tasa interna de la internacional, porque de lo contrario la balanza de pagos no estaría en equilibrio. Y eso determina el nivel de ingreso de equilibrio interno y externo. Vamos a ver ahora qué efectos tiene la política económica en una economía abierta bajo perfecta movilidad de capital en dos contextos diferentes. En un contexto de tipo de cambio fijo, de régimen de tipo de cambio fijo, y en un contexto de régimen de tipo de cambio flexible. Cuando el tipo de cambio es fijo, el Banco Central fija el valor del tipo de cambio y además se compromete a mantener ese valor. Es decir, que en esta condición, cualquier desequilibrio que se produzca en el mercado de divisas va a impactar sobre la oferta monetaria. Veamos concretamente cómo operan estas políticas económicas en el modelo de Mandel-Fleming, primero bajo tipo de cambio fijo, como hemos dicho. La política monetaria, bueno, un aumento de la oferta monetaria
desplaza la función LM hacia la derecha. Podemos avanzar para ver el gráfico. Como ustedes ven, la función LM se ha desplazado a LM', definiendo un nuevo punto de equilibrio en B que determina un aumento del ingreso de Y sub A a Y sub B. Pero ¿qué sucede en ese punto B? Bueno, claramente la tasa de interés interna es inferior a la tasa de interés internacional. Ello lleva a que exista una tendencia a la salida de capitales que presiona en el mercado de cambios. La demanda de moneda extranjera implicaría una presión al aumento del tipo de cambio que, como sabemos, no va a subir porque el Banco Central se compromete a mantener el tipo de cambio, y el hecho de que de este compromiso hace de que salga a vender la cantidad de moneda extranjera que sea necesaria, lo que lleva a una disminución de la oferta monetaria, disminución que va a provocar que la función LM comience a desplazarse hacia su situación inicial, y se va a detener solamente cuando la tasa de interés interna vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional. Es decir, que la política monetaria no tiene ninguna eficacia para aumentar el nivel de ingreso en una economía cuando existe tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capital. Si se lleva adelante una política fiscal expansiva, la función IS se desplaza hacia la derecha. Vamos a adelantarnos para que puedan ver el gráfico. Se desplaza a la derecha hacia IS', definiendo un nuevo punto de equilibrio en B que determina que el nivel de ingreso de equilibrio suba de Y sub A a Y sub B. Pero también provoca un aumento de la tasa de interés interna que se va a ubicar por encima de la tasa de interés internacional. Ello va a provocar un ingreso de capitales debido a esta diferencial de tasa de interés positivo, y este ingreso de capitales presiona a que en el mercado de cambios a que el tipo de cambio disminuya, pero como sabemos que hay tipo de cambio fijo y el Banco Central se ha comprometido a mantenerlo, saldrá a adquirir, a comprar todas las divisas que están sobrando para que el tipo de cambio no varíe. Cuando realiza esa operación, está aumentando la oferta monetaria, está acomodando la oferta monetaria, y eso lleva a que la función LM se desplace hasta LM', definiendo un nuevo punto de equilibrio. Es decir, este aumento de la oferta monetaria, esta acomodación monetaria, se va a detener solamente cuando la tasa de interés interna vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional, y por lo tanto eso sucede en el punto C, donde el ingreso de equilibrio sube hasta Y sub C. Es decir, que en un contexto de tipo de cambio fijo con perfecta movilidad de capital, la política fiscal es plenamente eficaz para mejorar el nivel de ingreso de la economía, y se ve ayudada por esta acomodación monetaria que se produce. Bajo tipo de cambio flexible, es decir, el tipo de cambio se va a determinar en el mercado de divisas sin intervención de la autoridad monetaria. En un sistema en el cual el tipo de cambio es flexible,
la autoridad monetaria, el Banco Central, no controla el tipo de cambio, pero recupera el control de la oferta monetaria. Veamos entonces en este contexto qué sucede con la política monetaria. Si en este caso se produce una expansión monetaria, la función LM se va a desplazar, vamos a verlo en el gráfico, se va a desplazar hasta LM prima. Como habíamos visto anteriormente, va a definir un nuevo punto de equilibrio en B, donde el ingreso Y sub B es mayor que el ingreso Y sub A inicial. Pero también, como también habíamos visto, la tasa de interés interna se ubica por debajo de la tasa de interés internacional, y esto lleva a una salida de capitales que va a presionar en el mercado de cambios por un aumento del tipo de cambio. En este caso, como no se va a dar la intervención del Banco Central porque estamos en un sistema de tipo de cambio flexible, esa presión se va a transformar en un aumento finalmente del tipo de cambio, y este aumento del tipo de cambio va a generar una mejora de la balanza comercial del balance de pagos. Es decir, van a mejorar las exportaciones netas. La mejora en las exportaciones netas va a desplazar la función IS hasta IS', donde se va a definir un nuevo punto de equilibrio interno y externo, en este caso, que es el punto C, donde el ingreso Y sub C es aún superior al Y sub D. Es decir, que con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, la política monetaria es más que eficaz para mejorar el nivel de ingreso, porque se ve ayudada, apoyada por lo que sucede en la parte real de la economía a través de que mejora la balanza comercial. Veamos ahora entonces qué sucede con la política fiscal. Como vimos anteriormente, si se produce un aumento del gasto público, la función IS se va a desplazar hasta IS', definiendo un nuevo punto de equilibrio interno solamente en B. En B el ingreso es superior, Y sub B, así no lo tenemos dibujado, el ingreso Y sub B de equilibrio interno sería superior al ingreso Y sub A inicial, de la situación inicial. Pero también, como señalábamos anteriormente, eso lleva a que exista un aumento de la tasa de interés interna que se va a ubicar por encima de la tasa de interés internacional. Este diferencial positivo de tasas de interés lleva a que se produzca un ingreso de capitales. Este ingreso de capitales va a presionar en el mercado de cambios, va a haber un exceso de divisas que va a presionar para una baja del tipo de cambio, y en ausencia de intervención del Banco Central, dado que estamos en un sistema de tipo de cambio flexible, les decía que en ausencia de esa intervención del Banco Central, el tipo de cambio efectivamente va a caer. Y esta caída en el tipo de cambio va a empeorar la balanza comercial del balance de pagos, lo cual va a llevar a que se revierta este desplazamiento inicial a la derecha de la función IS
que va a comenzar a desplazarse hacia la izquierda hasta alcanzar su situación inicial. Es decir, que solamente se va a detener este deterioro de la balanza comercial cuando la tasa de interés interna vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional. Bien, ahí tienen ustedes una tablita que resume el impacto que tiene la política monetaria y la política fiscal, tanto en un contexto de régimen de tipo de cambio fijo como en un régimen de tipo de cambio flexible. La conclusión más importante del modelo es que con tipo de cambio fijo, la autoridad monetaria pierde el manejo de la política monetaria. No puede existir política monetaria en un contexto de régimen de tipo de cambio fijo si hay perfecta movilidad de capitales. Esa es quizás, como les decía, la conclusión más importante del modelo. Bien, espero que les haya sido de utilidad. A nosotros nos parece que esta explicación que hemos presentado es más accesible que la de los videos que tienen subidos al aula, y por eso lo queríamos presentar. Era lo que teníamos previsto para el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta que tenga que ver con el parcial. Bueno, nos vemos el día del parcial y cualquier duda que tengan nos la plantean por el foro y le daremos una pronta respuesta. Nos vemos entonces. Yo ahora voy a cortar la grabación y vamos a cerrar la videoconferencia. Gracias por estar.